Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno o una hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores. El tema, leemos sobre las plantas. Nuestra meta. Leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Recuerda tener en cuenta las características o criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de algunas palabras del texto. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Antes de leer el texto, vamos a observar la imagen del texto. Muy bien, todos observando. ¿Qué es? Claro, es una planta. Fíjate muy bien, está muy bonita, ¿no? Aquí está su raíz, sus hojas, su tallo, sus frutos. Y fíjate cómo es este texto, cómo está organizado. ¿Será una infografía? ¿Recuerdas? ¿Una historieta quizás? ¿Un cuento? ¿Qué crees? Mira, tiene muchos textos, ¿verdad? Muchas letras y una imagen pequeña. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué crees? ¿La imagen te dirá algo? ¿Qué texto será? Bueno, ¿te parece si empezamos a leer? ¿Te parece si empezamos a leer? Muy bien, todos, comencemos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. ¿Qué más nos dice el texto? Claro, las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. ¡Wow! Sin las plantas nos moriríamos. No podríamos respirar aire puro. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Tú qué dices? ¿De qué hemos leído? Claro, de las plantas, por eso tenemos aquí un dibujo de las plantas. ¿Qué dice de las plantas? ¿Qué nos dice el texto de las plantas? ¿Ya? ¿Ya ubicaste la información en el texto? Claro, nos dice que son seres vivos. ¿Qué más? Claro, que crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo.
ya sean muy fríos o muy cálidos, es decir, caliente. ¿Qué más? Sirven de alimento y medicina, ¿verdad? Por ejemplo, el yantén es una planta medicinal, el eucalipto también. Ah, muy bien. Y nos dicen que están en peligro de extinción. Según el texto, ¿qué son las plantas? Son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. ¿Recuerdas? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, al igual que los animales. ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Muy bien. Nos sirven de alimento y medicina. Y también nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? ¿Te suena esa palabra? ¿Alguna vez has escuchado a mamá, a papá? ¿O quizás leíste en otro texto? ¿O lo escuchaste en la noticia? ¿Qué crees? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Tú qué dices? Recuerda que en el texto nos dice que las plantas sirven de alimento y medicina y que nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Además, que ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Entonces, ¿crees que son importantes? ¿Por qué? Muy bien. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos. ¿Recuerdas qué eran los párrafos? Claro, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Bien, vamos a señalar los párrafos del texto. ¿Te parece? Muy bien, entonces recuerda que el párrafo tiene oraciones y las oraciones comienzan con una mayúscula. Aquí está, una mayúscula. Y termina en un punto. A ver, ¿dónde termina? Ah, aquí está el punto. Entonces tenemos una oración. Nuevamente, comienza con mayúscula, la siguiente oración y termina en un punto. Otra vez, mayúscula, está comenzando esta oración y termina en un punto. Entonces, este párrafo tiene 3 oraciones. Ya encontramos a nuestro párrafo 1. Vamos con el otro. Listo. Mayúscula y punto. Muy bien, ahora tú, sigue. Claro, la mayúscula, ¿de dónde termina? Sí, el punto. Otra vez, mayúscula, termina en un punto. Tenemos aquí 3 oraciones y hemos ubicado a nuestro párrafo 2. A ver, sigamos. Otra vez, otra oración, mayúscula, punto. Mayúscula, termina en un punto. Esta oración es más pequeña, ¿no? Vamos de nuevo. Mayúscula y termina en un punto. Otra vez, mayúscula y termina en un punto. Tenemos a nuestro tercer párrafo. Otra vez, mayúscula, punto. Tenemos una oración. Mayúscula y termina en un punto. Mayúscula y termina en un punto. Y tenemos aquí a nuestro párrafo 4. Entonces, ¿cuántos párrafos tiene este texto? 4. Bien, retorna al texto y ubica la información para responder a las siguientes preguntas. Entonces, vamos a ubicar donde podemos responder a esta pregunta. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta en qué párrafo podemos encontrar los beneficios de las plantas? Claro, en el párrafo 3, que nos dice los beneficios. Las plantas tienen muchos beneficios. ¿Qué beneficios son? Pues nos dan alimento y medicina. ¿Qué más? ¡Claro! Nos protegen de los rayos ultravioletas. Entonces, escribe tu respuesta. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos?
Vamos, nos dan alimento y medicina y nos protegen de los rayos ultravioleta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Ya te diste cuenta en qué párrafo nos habla sobre la alimentación de las plantas? Muy bien. En el párrafo 2. Exacto. ¿Qué nos dice? Ellas preparan su propio alimento, ¿verdad? A partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes. Este proceso de preparar su alimento, ¿cómo se llama? Fotosíntesis. Muy bien, vamos, escribe tu respuesta. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Ahora, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. ¿Listo? Señala en cada párrafo la información más importante. Por ejemplo, tenemos el párrafo número 1. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Muy bien. Completa la tabla respondiendo a la pregunta para cada párrafo. Habíamos leído el párrafo 1, ¿verdad? Entonces, en el primer párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? Habíamos resaltado, las plantas son seres vivos. ¿Y qué más? Claro, las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Muy bien. Vamos al párrafo 2. ¿De qué nos habla? A ver. Otra vez, las plantas. ¿Qué más? Vamos, todos leyendo. Claro, crecen en diferentes lugares y climas de todo el mundo. ¿Qué más? Muy bien, ellas preparan su propio alimento. Ahora sí, en el segundo párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? ¿Qué habíamos señalado? Claro, las plantas crecen en diferentes lugares y climas. Además, preparan su propio alimento. Volvamos al párrafo 3. ¿Qué nos dice? Otra vez, las plantas. Vamos, lee. Muy bien. Tienen muchos beneficios. ¿Qué más? Claro, nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol. Vamos a la tabla. Tercer párrafo. ¿Qué es lo más importante que nos dice? ¿Qué hemos subrayado? Bien, que las plantas tienen muchos beneficios y nos protegen de los rayos ultravioletas. El cuarto. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es lo más importante? Otra vez, las plantas. Muy bien, están en peligro de extinción. Cuarto párrafo. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Que las plantas están en peligro de extinción. Muy bien, ahora vamos a leer todas las respuestas. Las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas. Además, preparan su propio alimento. Las plantas tienen muchos beneficios y nos protegen de los rayos ultravioletas. Las plantas están en peligro de extinción. ¿Qué relación existe entre ellas? Muy bien, de que todas nos hablan de las plantas. Entonces,
¿de qué trata principalmente el texto? Claro, muy bien, de las plantas. Recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Bien, sigamos. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? ¿Tú qué dices? ¿Te parece? Sí. ¿Regresamos al texto? Ahí está el párrafo 4. ¿Qué nos dice? Las plantas están en peligro de extinción. Entonces, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. ¿Listo? Ya ubicamos el párrafo y pues la oración donde se encuentra esta palabra. Entonces, vamos a colocar aquí. Aquí está. Entonces, ¿dónde está? Aquí está la palabra extinción en esta oración, en la primera oración. Sigamos. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Volvemos a poner el texto, el párrafo 4, y pues nos damos cuenta que aquí dice extinción. ¿Qué nos dice antes? Muchas plantas están en peligro de extinción. Entonces, algunas de ellas están siendo cortadas. ¿Qué otra pista tenemos? Claro, han desaparecido por la contaminación. Son cortadas y han desaparecido. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Siendo cortadas, desapareciendo. ¿Qué relación tienen? Están siendo cortadas y han desaparecido. ¡Listo! Ahora ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. A. ¿Están apareciendo? B. ¿Están desapareciendo? C. ¿Están sobreviviendo? Recuerda, algunas de ellas están siendo cortadas. Otras han desaparecido por la contaminación. Vamos, ya sabes la respuesta. Muy bien. Recuerda, para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Ahora, observa esta imagen. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte del texto? ¿Tú qué dices? ¿Nos ayudó a observar la imagen al inicio para darnos cuenta de qué trataba el texto? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Vamos, explica con tus propias palabras. Lo has hecho muy bien. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Características o criterios en el texto que leí. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué el significado de algunas palabras del texto. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué se colocan las imágenes en el texto. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.